Los campos de la muerte fueron la obra de genocidio más acabada del régimen comunista camboyano. El objetivo de los Jemeres Rojos era instaurar el comunismo saltándose la etapa socialista, radicalizando el gran salto delante de Mao Zedong. Ello, en la interpretación de Pol Pot, implicaba suprimir las clases sociales burguesas, la propiedad privada, el dinero y colectivizar el agro masivamente y de un solo golpe. Una característica de los Jemeres Rojos desde su etapa de guerrilla era que al ocupar los pueblos sacaban a sus habitantes y se los llevaban a los campos. Cuando entran a Phnom Penh, la capital, y toman el poder, comienzan a evacuar a los pobladores de esta y otras grandes ciudades, bajo el pretexto de protegerse de posibles bombardeos enemigos. Pero la realidad es que Pol Pot sabía que le sería difícil controlar completamente la situación en las ciudades y, por otra parte, contaba con pocas reservas de arroz debido a las consecuencias de la guerra. Uno de los primeros crímenes cometidos por el régimen, fue vaciar los hospitales y deshacerse de los heridos, desnutridos y enfermos. Los más débiles fallecieron en el traslado a su nuevo lugar de residencia, y allí donde caían, eran abandonados, usualmente a los costados de los caminos. Aproximadamente la mitad del país, desde Phnom Penh y cientos de miles más de las otras ciudades, fueron sacados de sus hogares dejando atrás sus pertenencias, sin recibir alimentos o cuidados médicos. Según el nuevo régimen, los medicamentos serían innecesarios, pues con la sabiduría popular y la medicina tradicional bastaría. En medio del desorden familias enteras se perdieron. Durante el proceso los guerrilleros observaban a las personas en búsqueda de signos que les permitiera identificarlos como burócrata, empresario, profesor o intelectuales. Llevar gafas se convirtió en un gran problema, ya que para los comunistas era sinónimo de amor por la lectura e intelectualidad, y le tenían miedo a los intelectuales por su posible posición crítica. Se quemaron los libros, el papel moneda, se disparaba con bazucas las casas en las que se detectaba movimiento. El objetivo era acelerar la construcción del comunismo sin etapa de transición. Se crearon brigadas de trabajo que se llevaban por meses a los hombres al campo. Otro crimen fue proponer a habitantes de las ciudades mejores condiciones en las aldeas. Quienes accedían eran considerados ciudadanos que buscaban privilegios de clase y eran fusilados. Todos los que intentaban escapar al extranjero eran fusilados. Los Jemeres Rojos clasificaron la población de acuerdo a si habían caído en sus manos antes de 1975 en nuevos o viejos. A los primeros se les trataba con desconfianza, pero tanto uno como otros estaban sujetos a represión. Las visitas clandestinas a familiares, los conflictos entre vecinos, las relaciones sexuales extramatrimoniales o peleas entre familias eran castigadas con la muerte. Los niños eran adoctrinados y alejados de sus padres, las posibilidades de vida íntima estaban restringidas y los jóvenes eran alentados a denunciar a sus padres. El régimen llegó a utilizar a los niños para su ejército, ya que el impacto psicológico que infundía enfrentarse a un menor, paralizaba a sus prisioneros. Por supuesto, estos niños terminaron convertidos en asesinos. Se crearon grandes centros de detención, incluso escuelas fueron convertidas en prisiones, donde la tortura era tan intensa, que una vez destruida cualquier esperanza, las víctimas solo podían rogar ser asesinadas para que acabara su sufrimiento. El objetivo era la supresión del individuo por el régimen. Se llegó incluso a destruir los árboles frutales para controlar que la alimentación fuera designada por el Estado. Las hambrunas provocaron casos de canibalismo. Desde Stalin hasta Pol Pot, y en la Cuba de hoy, el hambre siempre ha sido una forma de someter a los pueblos por parte de los comunistas. Un pueblo que no puede pensar más que en comer no tiene fuerzas para luchar. El hambre, las enfermedades y los malos tratos rápidamente acababan con la mayoría, empezando con los niños. Muchos prisioneros eran conducidos por la noche hacia el campo y ejecutados. Fueron asesinadas unas 200.000 personas por razones políticas entre 1975 y 1977, y en 1978 se ejecutaron más de 100.000 personas. La represión incluso alcanzó a los propios militantes, un 50% fueron ejecutados. El régimen también persiguió a las minorías étnicas y las religiones budistas, islámica, cristianas, entre otras. Finalmente la resistencia camboyana apoyada por el ejército vietnamita, el que a pesar de ser de ideología comunista, decidió combatir a los sanguinarios Jemeres Rojos, terminó derrocando el régimen de Pol Pot. Sin embargo, todavía Camboya se resiente las heridas de su oscuro pasado comunista.